Chicos, ¿recuerdan que en la clase pasada repasamos la literatura oral? La que se transmitía de boca en boca. Claro, es aquella que encontramos en los cuentos, canciones, leyendas, mitos y más. Me alegra que lo recuerdes. En vista de que todo esto está más que claro, hoy podemos estudiar otro tipo de literatura, la escrita. Imagínate si nunca se hubiera inventado la escritura. Hubiésemos tenido que decir todo en vivo y en directo, como cuando vas al teatro, por ejemplo. Pero, gracias al trabajo de los sumerios, la escritura apareció. Aunque en ese tiempo no era así. Ellos empezaron utilizando los pictogramas o jeroglíficos y luego la escritura cuneiforme. Sé que suena extraña esta palabra, pero básicamente trazaban ciertas figuras con punzones sobre tablillas de arcillas, al igual que los egipcios. Aunque aún existen dudas sobre cuál de las dos civilizaciones fue la primera en usarla. Ahora que ya conocimos el origen de la escritura, podemos comprender un poco mejor nuestro tema de hoy en el curso de literatura, porque veremos precisamente la forma escrita. ¡Comencemos! En la literatura hay dos formas de expresión. Una es la literatura oral, que ya conocemos. La otra es la literatura escrita. A diferencia de la forma oral, que fue creada para ser cantada o recitada en público, la forma escrita nace para ser leída, ya que todos esos sentimientos e ideas que el autor expresa se transmiten en textos para que lleguen a un público lector. Además, existe una sola versión oficial del texto, que es la que el autor nos transmite, a diferencia de la forma oral, que genera diversas versiones, pues quien la narra le da su propia interpretación. Entonces, ¿cómo creen que se difundió masivamente la literatura escrita? Si bien es cierto, empezó de forma oral, la aparición de la imprenta permitió tener un registro de leyes y obras literarias que antes se transmitían solo oralmente, como las de Sófocles, Homero y otros autores que habían declamado con mucho entusiasmo en el pasado. Es cierto, muchas de estas obras eran transmitidas de forma oral, pero con el tiempo podemos ir a una tienda y las encontramos en un libro, de forma escrita. Y en la actualidad, la literatura escrita es mucho más variada. Tenemos las fábulas, los cuentos, los microcuentos, que son cuentos pero más cortos, también la poesía y las novelas. Ojo, no es de las que ve nuestra tía en la tele, esas son telenovelas. Con novela nos referimos a una obra literaria extensa que puede ser ficción o basada en hechos reales. Viene a mi mente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un ejemplo clásico de novela, creada por el famoso escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Acabas de mencionar a un autor internacional y a su obra más famosa. Ahora nos movemos de Europa a Ica, en nuestro bello Perú, donde encontraremos la obra de Abraham Valdelomar, quien por cierto aparece en los billetes de 50 soles. Él escribió cuentos muy conocidos como El vuelo de los cóndores o El caballero Carmelo. Conozcamos un poco del primero de ellos, El vuelo de los cóndores. Primero te presentaré a los personajes. Los principales son Abraham, un niño de 9 años. Si piensas que se trata del autor cuando era pequeño, acertaste. Este cuento está basado en sus vivencias. Y Miss Orquídea, una niña que forma parte del elenco de un circo. También tenemos a la familia de Abraham y a los demás artistas del circo. ¿Dónde ocurre esta historia? En el puerto de Pisco, en la región de Ica. Vamos con la historia. Resulta que un circo llega a Pisco y con él un desfile que viene desde el puerto. Abraham no se sorprende con el caballo que sabía matemática ni con el oso bailarín, sino con Miss Orquídea, la niña trapecista. Resulta que el papá de Abraham compra entradas y lo lleva al circo. En el espectáculo, el acto que más llamará su atención será el vuelo de los cóndores. No se trata de un ave volando, sino de acrobacias realizadas desde lo más alto por la niña trapecista. No te contamos más para que te animes a leerlo. Ahora hablemos del caballero Carmelo. En este último nos cuenta las aventuras de un niño y un gallo que llega a su familia y cambia su vida. Y por si fuera poco, también escribió poemas muy conocidos que forman parte de la literatura. Uno de ellos es Tristitia. Y sí, señores, como su nombre lo dice, es un poema muy triste. Ustedes, chicos, ¿conocen algún autor que, haciendo uso de la forma escrita, haya creado obras literarias? Estoy seguro de que sí. Por eso los invito a hacer un poco de memoria y mencionar 5 obras escritas, cada uno con su respectivo autor. Tranquilos, pueden utilizar como referencia las novelas que leyeron en el cole, como parte del plan lector. Las escucho. Dante Alighieri,
La Divina Comedia. William Shakespeare. Hamlet. Antoine de Saint-Exupéry. El Principito. Homero. La Odisea. Jane Austen. Orgullo y Prejuicio. Franz Kafka. La Metamorfosis. Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. ¡Excelente! Les dije 5, pero ustedes sobrepasaron todas mis expectativas. ¡Son lo máximo! Rafael, ¿estás listo para responder la pregunta de literatura? Claro, aquí tengo mis apuntes. ¿Y ustedes están listos? ¡Increíble! Porque ya llegó la profe. ¡Bienvenida otra vez, profesora! Nos encontramos nuevamente, queridos estudiantes. Hoy veremos qué tanto aprendimos con la sesión de literatura sobre el arte literario y la forma escrita. ¿Cómo lo sabremos? A través de la siguiente pregunta. ¿Qué facilitó la difusión de la literatura escrita? Alternativa A, la obra de Cervantes. Alternativa B, la aparición de la imprenta. Alternativa C, la transmisión de boca en boca. ¿Será la alternativa C o la B? No lo sé. Pienso que es la B. ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Piensan que es la opción C, la opción B? Está bien, amigos. Confío en ustedes. ¡Excelente! ¡Acertaron! La literatura escrita se difundió masivamente gracias a la aparición de la imprenta. ¡Bien hecho, amigos! Ahora, no se despeguen ni se duerman porque llegó el momento de... ¡Razonamiento verbal!